yo necesito que me expliquen qué tengo que hacer después del 14 de enero. ¿Qué trámites debes realizar si quiere viajar después del 14 de enero? ¿Cuándo debo presentar la solicitud del permiso de salida a inmigración? ¿Qué debe hacer un ciudadano cubano cuando tiene una salida definitiva? Cruzando los mares, esa es la puerta que abrimos hoy al derecho. Hola, ya le doy la bienvenida al derecho. Sobre las modificaciones a la ley de migración se ha hablado bastante en nuestros medios. Sin embargo, hay quien siempre se queja por falta de información. Veamos qué nos dijo Roberto. Bueno, mire, el problema es que yo nunca he viajado y tampoco sé si lo haré, pero bueno, yo necesito que me expliquen qué tengo que hacer después del 14 de enero para poder viajar. Desde que tengo el carnet hasta que esté montado en el avión, no sé los trámites que tengo que hacer para poder viajar. Y necesito que me expliquen eso. Como prometimos, vamos a dedicar varios programas a responderles las dudas sobre las recientes modificaciones que ha sufrido la ley de migración. Para ello, contamos en el estudio con el segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, el coronel Lamberto Fraga. Bienvenido. Muchas gracias, Lili, por su invitación. Lamberto, ¿qué pasos debe seguir Roberto si quiere viajar después del 14 de enero, que es cuando entra en vigor las modificaciones a la ley de migración? Lili, el primer paso que debe dar Roberto es solicitar su pasaporte corriente. El pasaporte es el documento básico para los movimientos internacionales, para que las personas puedan entrar y salir. El pasaporte se define como un documento de identidad, es un documento que acredita también la ciudadanía y le da la garantía al ciudadano cubano de gozar de los privilegios y los derechos como ciudadano cubano en el exterior y la protección del servicio exterior de nuestras representaciones diplomáticas. Es un documento que se establece por todos los países, se rige por normas internacionales y, como les decía, acredita la ciudadanía y la identidad de la persona. Entonces, ¿a dónde debe acudir Roberto para obtener su pasaporte? Para solicitar el pasaporte se han habilitado todas las oficinas del carnet de identidad del territorio nacional y todas las oficinas de inmigración y extranjería. En el caso de Artemisa, Mayabeque y en la Isla de la Juventud existen las unidades integrales de trámite. Es a estas unidades, es a estas oficinas donde debe concurrir Roberto a solicitar el pasaporte. Roberto, una vez que llegue a estas oficinas, solo tiene que presentar su carnet de identidad. A partir de su carnet de identidad, el primer paso que se realiza en estas oficinas es hacer la identificación, ver que efectivamente sus datos identificativos se corresponden con los anotados en el registro de identidad nacional. Seguidamente se comprueba si Roberto aparece incluido alguno de los supuestos a partir de los cuales no se pide el pasaporte. En caso positivo se le explica a Roberto cuál es la situación que tiene, qué pasos debe dar para aclarar la situación que él considere que debe precisar, o en su defecto, si no tiene ninguna dificultad, si no tiene limitante, que debe ser la mayoría de las personas, a Roberto se le cita para posteriormente recibir su pasaporte ya otorgado. Lamberto, me acaba de decir que hay un grupo de personas, que no van a ser muchas, que van a tener ciertas limitaciones para viajar. ¿Cuáles son? Por ejemplo, en el propio decreto ley 302, que se acaba de publicar y que entrará en vigor el día 14 de enero, se establece en su artículo 23 cuáles son los supuestos en los que no se va a obtener el pasaporte. Nos referimos, por ejemplo, a los que estén sujetos a un proceso penal y por parte de los órganos de justicia se determine que la persona no debe viajar hasta tanto concluya este proceso. Los que tengan pendiente el cumplimiento de sanción penal o medidas de seguridad no detentiva también no deben viajar, salvo que el tribunal considere que se le puede autorizar, y en estos casos, con la autorización del tribunal, podrán viajar también. Los que estén sujetos a disposiciones para la prestación de servicio militar. En este sentido, los varones que estén comprendidos en el año que cumplen 17 años de edad, al 31 de diciembre del año que cumplen 19 años de edad, estarán sujetos a autorización para viajar. No quiere decir que no puedan viajar, lo que tienen que dirigirse al comité municipal militar que le corresponde a su domicilio y solicitar la correspondiente autorización. Ya los mayores de 19 años estarían limitados si ya saben ya que están comprendidos en algunos procesos de reclutamiento, o sea que si este es un joven que posteriormente ya conoce que va a cumplir con sus obligaciones militares. En el caso
de los que estén sujetos también o se determine por razones de defensa y seguridad nacional. Esto se refiere fundamentalmente a razones generales, como pueden ser epidemias, pueden ser enfermedades, pueden ser razones ambientales, que prohíban en momentos determinados el flujo migratorio hacia ciertos lugares o la salida de personas hacia distintos países. Hay otras razones también que aparece que cuando se carece de autorización establecida, de acuerdo al decreto 306, nos estamos refiriendo fundamentalmente a profesionales que son vitales, técnicos, deportistas, que son determinados por sus organismos, y también a los cuadros, los dirigentes, que estarán sujetos también a estas limitaciones. Este segmento de personas van a conocer cuáles son las razones por las cuales no van a salir del país, no pueden obtener pasaporte, y sabrán que son vitales, lo cual debe evitar que vayan a solicitar el pasaporte, salvo que tengan una autorización. Estos casos, al igual que los prereclutas que conversamos, pueden viajar, los que tienen necesidad de obtener la correspondiente autorización. En el caso de los menores, el único requisito que se cumple es que lleven su tarjeta de menor y que tengan la autorización ante notario público del padre o de la madre para obtener el pasaporte. Esta autorización es válida hasta tanto se revoque. ¿Qué quiero decir con esto? Que en próximas solicitudes de pasaporte, este menor no necesita ser nuevamente autorizado por sus padres. La autorización se mantiene hasta tanto sea revocada. También existe y se establece en este propio artículo cuando existen razones de orden público. Ahí más bien la interpretación de razones de orden público son las razones que tiene el Estado, las razones de la mayoría, las regulaciones que se toman en beneficios de la mayoría, aunque algunas personas puedan sentirse limitados en sus derechos. Pero son, desde el punto de vista del derecho administrativo, desde el punto de vista de la doctrina jurídica, son disposiciones abarcadoras de los intereses fundamentales, los intereses mayores del Estado y de la población. Y eso sería un segmento muy reducido. Sería un segmento muy reducido en casos muy específicos que pudieran estar comprendidos en algunas de estas regulaciones. Estas normas, tanto estas que estamos hablando como las de seguridad nacional, existen en todos los países. Todos los países siempre se reservan su defensa de la seguridad nacional, sus razones de interés público, porque son los intereses supremos de la sociedad, de las poblaciones y por supuesto de los estados. Y por último, bueno, se establece también como una limitante las personas que no cumplan con los requisitos. Una persona no llega con su carnet de identidad, una persona que no paga los aranceles que le corresponde al pasaporte, evidentemente no podrá obtener el pasaporte. Es bueno saber también que estas causales no son permanentes, que las causales se van liberando en las medidas que se van cumpliendo con esas circunstancias. Los que están sujetos a los procesos penales, bueno, una vez que termine los procesos penales, los que tengan una obligación con el Estado, bueno, cuando cumplan con estas obligaciones. Lamberto, de estas limitaciones nos han escrito muchos televidentes, sobre todo los profesionales, pero yo le propongo analizarlo más adelante. Ahora continuamos con el caso de Roberto. Bueno, yo necesito que me expliquen qué tengo que hacer después del 14 de enero. Hasta aquí sabemos el primer paso que debe realizar Roberto si quiere viajar al exterior después del 14 de enero. Pero ¿qué documentos debe presentar? De eso estaremos enterándonos en la siguiente sección. Siga con nosotros, Al Derecho. Si usted es ciudadano cubano mayor de 18 años, residente en el territorio nacional y desea solicitar un pasaporte a partir del 14 de enero del 2013, deberá dirigirse a las oficinas de trámite de inmigración y extranjería o carnet de identidad de su localidad y presentar únicamente el carnet de identidad. El trámite costará 100 CUC y lo pagará al momento de recoger el pasaporte. Este documento es válido por 2 años y podrá prorrogarlo por igual tiempo hasta un total de 6 años. La prórroga se solicita en las oficinas de trámite de inmigración y extranjería o carnet de identidad del país. Para ello solo debe presentar el pasaporte vencido y el carnet de identidad. El trámite tiene un costo de 20 CUC. Si está en el extranjero podrá hacerlo ante las representaciones diplomáticas o consulares u otras oficinas cubanas expresamente autorizadas, cumpliendo las tarifas consulares establecidas. Continuamos al derecho y acabamos de ver, coronel, que el precio del pasaporte será de 100 CUC a partir del 14 de enero. Y hay algunos televidentes que nos preguntan si existe una fecha límite para solicitar el pasaporte en el precio actual, que es de 55 CUC. No, Lili, hasta el 13 de enero el pasaporte mantendrá su valor de 55 CUC.
el impuesto va a variar a partir del 14 de enero del 2013. Entonces retomemos el caso de Roberto. El primer paso que debe realizar es solicitar pasaporte. Después, ¿qué debe hacer? Después que lo tenga ya el pasaporte en su poder, Roberto debe dirigirse al consulado del país que corresponda a los intereses de su viaje a fin de obtener la correspondiente visa. La visa es la autorización que entregan los países para que los extranjeros puedan visitarlo, ya sea por razones de turismo, razones de trabajo, razones familiares. Es la autorización en sí que dan los estados para que las personas puedan viajar. Pero no siempre es necesaria la visa. Hay un grupo de países con los cuales Cuba tiene suscritos convenios de exención de visado. En estos casos, si su viaje es hacia estos países, lo que debe dirigirse a las agencias de viaje, de modo de obtener el pasaje ya directamente, porque a estos lugares no requeriría visa para viajar. Estas informaciones se pueden obtener en las oficinas de viaje y se pueden obtener también en las oficinas de los trámites migratorios que realizará el Ministerio del Interior. Lamberto, le propongo una pausa y al regresar estaremos conociendo los pasos que debe seguir Roberto para viajar al exterior después del 14 de enero. Así que siga con nosotros al derecho. Ya fue promulgado el Decreto Ley 302 que modifica la Ley 1312 o Ley de Migración del 20 de septiembre de 1976, así como otros decretos y resoluciones complementarios. Las medidas entrarán en vigor el próximo 14 de enero y usted podrá encontrar dichas normas jurídicas, así como el texto íntegro de la Ley de Migración y su reglamento, con las modificaciones que ambas normas sufrieron, en la Gaceta Ordinaria número 44 del 2012. Continuamos al derecho con el segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, el coronel Lamberto Fraga. Lamberto, supongamos que Roberto ha obtenido la visa. ¿Qué pasos debe seguir? Bueno, ya Roberto se encuentra en posesión de su pasaporte y de su visa. A él le correspondería dirigirse a una oficina donde pueda hacer la reservación para su pasaje. En este caso, bueno, las distintas agencias de viajes que existen en el país, agencias también de aviación, donde puede comprar su pasaje. Ya con su pasaje, su pasaporte y su visa, él puede dirigirse el día seleccionado para su viaje, al aeropuerto por donde va a salir del país. El aeropuerto debe llevar su pasaporte debidamente visado y su pasaje. Ahí se dirige a la empresa transportadora, transportista, a los mostradores, ahí debe despachar, ahí debe enseñar su boleto y va a recibir un pase de a bordo. Con este pase de a bordo, su pasaporte, ya avisado, se dirige a la inspección migratoria. Ahí van a encontrarse los compañeros de inmigración, quien va a revisar que Roberto cumple todos los requisitos exigidos para la salida del país. A partir de ese momento, bueno, pasa para el control de aduana y va al salón de espera, donde debe esperar que sea llamado su vuelo, de modo que pueda abordarlo y dirigirse al lugar que él ha elegido. Y además le alerto que deberá llevar 25 CUC para pagar el impuesto aeroportuario, ¿no? Eso es correcto, sí. ¿Cuánto tiempo podrá Roberto estar en el exterior? Una vez que Roberto sale del país, a partir de la fecha de su salida, a partir de ese día, él disfruta de 24 meses de permanencia en el exterior. Estos 24 meses los disfruta la persona cada vez que sale del país. O sea, si la persona agota los 24 meses, regresa a los 24 meses, en un próximo viaje puede disfrutar de otros 24 meses. Pero si la persona regresa a los 45 días, a los 2 meses, una vez en Cuba y vuelve a salir del país, pues bueno, vuelve a salir por un nuevo periodo de 24 meses más. O sea, cada salida que realiza la persona tiene 24 meses de estancia para permanecer en el exterior sin necesidad de prórroga, sin hacer ningún tipo de pago por esta estancia que va a estar en el exterior. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede suceder que la persona necesite más tiempo, necesite más de 24 meses en el exterior. En estos casos puede solicitar la extensión de su permanencia. Concurre a un consulado, solicita la extensión de la permanencia y puede obtener, en vez de 24, estar 26, 27, 28 meses, de acuerdo a la razón que argumente y que motive esta estancia superior. Puede suceder también que la persona no necesite un término fijo y requiera un término indefinido para estar en el exterior.
En este caso, lo que tiene que solicitar es la residencia en el exterior. Esta figura le permite, esta condición migratoria le va a permitir poder estar en un tiempo superior sin tener que extender la permanencia. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estas normas empiecen a aplicarse el día 14, hay un grupo de personas, hay un grupo de cubanos que se encuentran en el exterior. Hay quien está empezando su viaje, pues salió en los meses de noviembre, pero hay quien prácticamente está concluyendo la estancia de 11 meses en el exterior. Aquellas personas que no han cumplido la estancia en el exterior, pues bueno, continuarán hasta los 24 meses contados a partir del día que salieron del país. Hay otros casos que se le está agotando los 11 meses, se están cumpliendo los 11 meses ahora en enero, y estas personas pueden solicitar la prórroga de su estancia en el exterior. Una vez que obtengan su prórroga, siguen contando hasta 24 meses su permanencia, siempre teniendo en cuenta la fecha en que salieron del país. Quiere decir que los 24 meses no son términos que se agotan, son términos que se van disfrutando y se van contando siempre a partir del viaje. Siempre la persona tendrá 24 meses más y 24 meses más por cada uno de los viajes. Entonces, Roberto, ya sabe, lo primero, obtener el pasaporte, después la visa, comprar el pasaje e ir al aeropuerto el día señalado. Esto es lo que debe hacer Roberto, un cubano que quiere visitar el exterior. Pero, ¿qué pasa con aquellos ciudadanos cubanos que tienen una salida definitiva? Esa es la pregunta que nos hace Armando Gutiérrez en la siguiente historia. Veamos. Los hijos de Armando Gutiérrez emigraron legalmente a los Estados Unidos hace mucho tiempo. Ahora él tiene 80 años y se siente solo, por lo que ha llegado el momento de la reunificación familiar. La oficina de intereses, que en otras ocasiones le había negado la visa, ahora se la concedió. Luego de leer sobre las modificaciones a la ley migratoria, Armando piensa que sería mejor viajar pasado el 14 de enero. No obstante, nos pregunta, si ya tengo el pasaporte visado, ¿qué trámites tengo que hacer y cuándo se debe presentar la solicitud del permiso de salida a inmigración? Hemos escuchado la historia de Armando Gutiérrez. Lamberto, ¿qué tiene que hacer él después del 14 de enero para hacer sus trámites de salida definitiva del país? Hasta el día 14, el país tenía varias figuras para salir del país. Había un grupo de personas que emigraban, o sea, desde el mismo momento que salían del país, ya salían con la intención de establecer su residencia en el exterior. Otras personas viajaban por razones personales, por permisos de viaje al exterior, para estancias temporales de hasta 11 meses. Y otros obtenían lo que le hemos llamado PRE, que es un permiso de residencia en el exterior. Ya a partir del 14 estas figuras desaparecen. Todas las personas van a viajar hasta 24 meses con independencia de las visas que reciban. Si es una visa para emigrar y la persona en definitiva sus intenciones son de emigrar, simplemente si esa es su voluntad, si eso es lo que desea, solo debe dejar que transcurran los 24 meses, y si permanece de forma ininterrumpida durante 24 meses en el exterior sin solicitar una prórroga, sin solicitar su residencia en el exterior, pues bueno, se considera que ha decidido emigrar. Y a partir de ese momento esa persona será considerada emigrada. Es decir, que Armando puede regresar de los Estados Unidos ante los 24 meses y conservar todos sus derechos. Correctamente. La condición de emigrado de Cuba no la da la visa que él reciba, sino simplemente la da su decisión personal de permanecer por más de 24 meses sin venir al país. Lamberto, una de las preguntas de Armando es si después del 14 de enero se requiere permiso de salida. No, después del 14 de enero se suspenden los permisos de salida. El pasaporte será el documento suficiente para la salida del país. ¿Cuándo se debe presentar la solicitud del permiso de salida a inmigración? ¿Y qué él debe hacer después del 14 de enero? Bien, Lili, Armando, como ella tiene su pasaporte visado, solo le resta obtener su pasaje y dirigirse al aeropuerto y poder realizar el viaje que él desea. Se había hablado de la necesidad de actualizar los pasaportes de todas aquellas personas que lo tuvieran antes del 14 de enero de este año, del 2013.
A partir de un trabajo que se ha ido realizando previo a esta fecha, tal como establece el decreto 306, se ha logrado actualizar sin tener que molestar a las personas, sin tener que convocarlas a concurrir a las oficinas de inmigración o del carnet de identidad. A partir del día 14 de enero se ha logrado actualizar los pasaportes de las personas. ¿Qué significa? Bueno, significa que ya las personas no tendrán que concurrir a estas oficinas para solicitar la actualización. Todos los mayores de 18 años, a partir del día 14 de enero, automáticamente sus pasaportes están actualizados y están en capacidad de viajar. Las personas, por supuesto, tendrán que tener en cuenta si están comprendidas en algunos supuestos, de los supuestos que establece el decreto ley 302 en cuanto a los requisitos para salir del país. En el caso de los menores de 18 años de edad, sí vamos a estar obligados a realizar el proceso de actualización. Significa que el padre y la madre de los menores deben concurrir a un notario, expresar su voluntad, su autorización de obtener pasaporte, y a partir de estos documentos se va a actualizar el pasaporte. ¿En qué consiste la actualización del pasaporte? Esta actualización consistirá en que se le va a situar un sello a los pasaportes de los menores de 18 años con una figura específica, con medidas de seguridad, que a los efectos de la salida del país significa que ese pasaporte de ese niño está autorizado por el padre y por la madre. Una vez el pasaporte actualizado, bueno, los niños, al igual que los mayores de edad, podrán concurrir a solicitar su visa inicialmente, después el pasaje, y podrán realizar el viaje. Esta es la idea, los cambios fundamentales que habíamos planteado en un inicio, que las personas, en sentido general, todas las personas, con independencia en la edad que tenían o que tienen, debían concurrir a las oficinas para actualizar su pasaporte. Ya repito, ya esto no es así, solo van a concurrir los padres, los representantes legales de los menores y de los declarados incapacitados. Coronel, le propongo una pausa, vamos a seguir con uno de nuestros momentos al derecho. Para actualizar el pasaporte corriente de un menor de edad a partir del 14 de enero del 2013, los padres o representantes legales deberán dirigirse a las oficinas de trámite de inmigración y extranjería o del carnet de identidad de su localidad en los horarios habituales y presentar el documento de identidad y el pasaporte del menor, así como la autorización de ambos padres redactada ante notario. El trámite es gratuito y concluirá con la fijación de un sello de seguridad en el documento. La actualización del pasaporte corriente es un proceso que se extenderá por 6 años hasta el 13 de enero del 2019, por lo que podrá realizarla en el momento que le sea necesario. Para mayor información puede llamar al teléfono 206-3953. Continuamos al derecho con el segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, el coronel Lamberto Fraga. Lamberto, ¿cuáles serán las diferentes condiciones migratorias que podrán tener los ciudadanos cubanos a partir del 14 de enero? Bien, Lili, mira, los ciudadanos cubanos a partir del 14 de enero tendrán una de las 3 condiciones migratorias que establece el decreto ley. Están los que residen en Cuba, que es lo que hemos estado hablando, que pueden viajar por 24 meses, pueden repetir los viajes cada vez que lo desean, van entrando, una dinámica es entrar y salir al país cada vez que lo desean. Están los emigrados, que son los que han decidido permanecer en el exterior con anterioridad a la ley, ya tenían esta categoría, o los nuevos, que las puedan asumir. Y están los residentes en el exterior, que anteriormente hemos venido llamando los pre. Estas 3 categorías van a ser las que se van a establecer, pues son las que van a funcionar a partir del 14 de enero. O el cubano vive en Cuba, o emigró, o reside en el exterior. Ninguna de las categorías son excluyentes, que quiere decir que un cubano que reside en Cuba, si decide establecerse de forma indefinida en el exterior, bueno, pasará a la categoría de residente en el exterior. Pero si después quiere regresar nuevamente a Cuba y vivir en Cuba, tendrá derecho también a solicitarlo y obtenerlo. En el caso de los emigrados, muy parecido. La persona emigró, tiene la condición de emigrado, pero si quiere solicitar su residencia de nuevo en el país, puede hacerlo también. Lo puede solicitar en el consulado en el exterior o lo puede hacer incluso durante sus visitas a Cuba. Quiere decir que ninguna es excluyente una de otra, e incluso puede ser que la persona vaya por 24 meses de aquí de Cuba y pues reciba una visa de residente.
puede que incluso sean de los casos que llegan a Estados Unidos y pidan ajustarse a la ley, esta ley de ajuste que tienen ellos, que tienen que esperar 1 año y 1 día. En estos casos las personas podrán tener residencia en ese país donde estén, que le dé la visa o donde se ajuste en el caso de Estados Unidos, y mantener su residencia en Cuba también. O sea, no es una causal para perder su residencia en el país que la persona sea residente también en otro país, y mucho menos incluso que sea ciudadano en otro país. O sea, la persona podrá disfrutar de 24 meses, podrá satisfacer sus intereses, podrá tener residencia en Estados Unidos, en Francia, en otro país del área, o puede también mantener su residencia en Cuba, ajustándose a la ley de migración, tal y como quedó modificada por el decreto ley 302. Entonces es evidente que los trámites para aquellas personas que deseen viajar luego del 14 de enero, cuando entrará en vigor las modificaciones a la ley de migración, se han facilitado, según ha explicado hoy aquí el segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería, el coronel Lamberto Fraga, a quien le agradecemos nuevamente su presencia en nuestro programa. Muchas gracias. Entonces me despido, lo espero la semana próxima para abrir una nueva puerta al derecho.